esposa, madre, activista y política. Patricia Mercado, legisladora que ha luchado por la independencia de las mujeres. Como nunca la han visto, aquí en Retratos. Fue complicado para ella la vida que yo decidí, que yo opté en la vida, o sea, no fue así como que me fue llevando y quién sabe qué. Creo que todos los legisladores, las legisladoras tenemos una historia, no estamos aquí nomás por casualidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra emisión del programa Retratos y en esta ocasión súper contentos de estar con la senadora Patricia Mercado. ¿Cómo estás, senadora? Muy bien, gracias y muy contenta de recibirlos aquí en mi casa, el canal del Congreso. Muchísimas gracias por recibirnos efectivamente aquí en su hogar. Entonces, imagínense, qué felices y qué diferente, ¿no? Con todas las cosas a las que está acostumbrada luego, para que la gente pues conozca esta parte de ustedes. Sí, con mucho gusto. Gracias, senadora. Pues empezamos. ¿Dónde naciste, senadora? Yo nací en Cajeme, en Ciudad Obregón, Sonora, hace exactamente 63 años. ¡Wow! Pues no parece. ¿Sí? Bueno, pues sí. Luego que nos dé los tips. Muy contenta con la historia de mi vida, digo. Por supuesto, siempre hay cosas que a lo mejor no hubiera hecho, ¿no? O otras que tendría que haberlas hecho, haber profundizado, pero muy bien. O sea, he llegado a esta edad muy bien y contenta de ser senadora también de la República. Felicidades por eso. Senadora, ¿qué recuerda de su infancia? ¿Quién conformaba? ¿Mamá, papá? ¿Viven sus padres? No, mis padres tienen más o menos como 5 años que ya no están. Pues, ¿qué recuerdo? O sea, recuerdo una muy buena infancia, una infancia de barrio, ¿no? De qué significa salir, entrar de la casa, ir a la casa de la vecina, la amiguita de enfrente. Siempre estuve en colegios católicos desde preprimaria, digamos, desde kinder. Bien, o sea, finalmente escuelas de niñas, entonces, pues... ¿Influyó en algo? No había... Yo creo que sí, yo creo que sí en el sentido de que no había como competencia, como que todas, ¿no? Podíamos desarrollarnos frente a otras niñas, ¿no? En un ambiente que yo lo recuerdo muy bien, ¿no? Incluso hay una discusión entre los expertos en educación si tendría que haber escuelas de niñas, de niños, pues mientras estamos en una nueva realidad como más de igualdad entre mujeres y hombres, ¿no? Y que las escuelas más particulares, sobre todo para las niñas, no para los niños, pero para las niñas, pues los maestros, o sea, les ponen atención y demás. Yo recuerdo muy bien, bueno, en primaria estuve con unas monjas que eran así como muy de esa disciplina antigua del reglazo y tal, ¿no? Y algunos pues acontecimientos que recuerdo. Sí, alguna anécdota con ellas. Alguna anécdota, bueno, muy, pero esto ya fue en secundaria, pero en primaria, el primer año de primaria, a una amiguita la hizo una travesura y la amarraron, ¿no? Con las manos así en las mesitas que teníamos con sillitas. Y yo como que me fui, me pareció una cosa terrible. Entonces me fui como por abajo de las mesas y la desamarré y me regresé. Ella se acuerda perfectamente de esa historia. Solidaria. No sé si me hicieron algo o no me hicieron algo. No me acuerdo de que me hayan castigado por haber hecho eso, pero eran ese tipo, y me acuerdo de los reglazos, ¿no? Eran ese tipo de... Rígidas. Muy rígidas esas monjas. Ya después ya en la preparatoria, también ahí en Ciudad Obregón, pues ya eran las Mercedes de Berris, unas monjas muy padres, o sea, que realmente nos dieron mucho, a mí me dieron mucho para ser lo que soy, ¿no? Para haber decidido pues una ruta de mi vida pues a favor de la justicia, en la participación política, en la participación ciudadana. Ahí fue como distinto, ¿no? Y una anécdota de ellas que a mí me pareció muy impresionante es que compraron la Enciclopedia Británica. En aquel tiempo era la enciclopedia, el conocimiento estaba en esa enciclopedia. Y fue un escándalo en Obregón de que cómo era posible, que por qué había comprado la enciclopedia, ¿no? Y la directora, que después se salió de la orden por lo mismo, por diferencias, le decían, pues porque yo quiero que mis niñas sepan, o sea, que accedan al conocimiento. Una de las cosas que en la cultura de género que no terminamos de cambiar
que se nos arrebató a las mujeres es el conocimiento, ¿no? Una mujer que sabe es una mujer como que pierde su feminidad, digamos, obviamente ya en este momento no es tanto así. El acceder al conocimiento para ella era muy importante, pues si están aquí, necesitan leer, necesitan conocer, pues por eso la compré. Era como, ¿no? Las estás desviando de su camino, ¿no? Su camino no es el conocimiento, su camino es, sí, pues prepararse, tampoco ser ignorantes, para formar una familia, para tal, pero no el conocimiento en sí mismo. Y bueno, pues como esas anécdotas muchas, digamos, pero bien, yo agradezco mucho y que tuve la oportunidad de estar en esos colegios. O sea, yo conviví en la escuela ya con hombres hasta la universidad. Bueno, regresando un poco a la parte del seno familiar, así en casa, ¿cuántos hermanos tienes? Yo soy la mayor y luego tengo un hermano y 2 hermanas más chicas, digamos, ¿no? Somos 4. ¿Y cómo era esa parte en casa con mamá, Fíjate papá, que unidos? Sí, mis papás eran una pareja, digamos, funcional. Mi padre era el proveedor, se iba en la mañana, regresaba hasta muy noche. Ahí en Sonora era un hombre muy cariñoso, un hombre, ¿no? Pero claro, siempre le dejó a mi madre todas las decisiones domésticas, todos los permisos. No era un padre así de pídele permiso a tu padre. No. Mi papá era puro amor, pura risa, y mi madre era la que tenía como la conducción, ¿no? Y ella estableció una relación muy radial, digo yo, muy radial con sus hijos. Conmigo tenía muchísimas expectativas también, o sea, culturalmente, digamos, de las normalizadas, ¿no? Que yo me casara con un agricultor sonorense, ¿no? Que estableciera ahí mi familia, con hijos y tal. ¿Contigo en especial o con...? Sí, conmigo en especial porque era la grande, era la mayor, entonces pues a mí me ponía mucho al frente, digamos, de sus expectativas, ¿no? Mis otros hermanos, bueno, pues ahí venían atrás. Así es que pues fue complicado para ella la vida que yo decidí. Digo, sí tengo un marido y tengo hijos y tal, pero como parte de no es lo único que tengo en la vida, ¿no? Sino eso con mi vida y mi quehacer político. ¿Y qué es específicamente lo que más recuerdas de tu papá, por ejemplo? Que me dices que era una persona siempre... Muy bromista. O sea, mi papá sí, con muy buen sentido del humor. Recuerdo eso, ¿no? Yo, no sé, o sea, siempre lo asocio con el sol, ¿no? Era como, ver a mi papá era como el sol, es como brillante, como... Y bueno, pues él tenía la mejor parte, ¿no? La otra era la que nos daba chanclazos, la que disciplinaba, la que decía sí, la que decía no, ¿no? Y él pues tenía la mejor parte, o sea, el poco tiempo que estaba en la casa por su trabajo, ¿no? También era agricultor y tal. Pues digamos estaba como muy cercano, ¿no? O sea, él como aprovechaba esos momentos para querernos, para apapacharnos, sí. Sí, muy bien. Y además ya de grande lo recuerdo sabio, ¿no? Esos consejos que da el padre. En pocas palabras, ¿cómo recuerdas tú a la niña Patricia Mercado? ¿Cómo te ves? Pues ¿O te veías? me veo jugando, me veo siempre con niñas. Mi papá me decía el cencerro. El cencerro es la vaca que trae una campana, entonces es la que llevan al frente y entonces las otras, digamos, la otra manada, sigue. pues la sigue, ¿no? Entonces, así decía mi papá. Exacto, ahí viene el cencerro, ¿no? Porque entonces yo llegaba y con un montón de niñas siempre, o sea, siempre he sido muy, sí, pues muy, de estar organizando cosas, haciendo cosas, ¿no? Poniéndome, no sé si al frente, pero por lo menos poniéndome a que las cosas sucedieran, ¿no? Entonces, inmediatamente, pues a mis 15 años estuve en el primer grupo ciudadano, ¿no? Juventud Amiga Trabajando Unida se llamaba, participando, o sea, no fui muy de quedarme en la casa.
¿Comían en Navidad o qué? El pavo, obviamente por allá, ¿no? Fíjate que no fuimos, por lo menos todas mis navidades de niña no éramos tanto de pavo, ¿eh? Era como llegar el 24 de diciembre, 5 o 6 de la tarde, jugar. Yo era muy mala para comer, entonces para mí era como esos momentos, los domingos, todos los domingos, y ese tipo de fiestas para mi mamá era, si no comen, no me importa, son libres. Entonces para mí era padrísimo, nadie me llame a cenar ni me llame a nada. Y lo que hacíamos, y lo seguimos haciendo, y me parece lo más rico del mundo, porque solamente cada año lo hacemos, son tamales, los tamales sonorenses. Tamales, y antes de irnos, digamos, el menudo sonorense, que es blanco con granitos de maíz, diferente, digamos, al de la Ciudad de México. Eso cenábamos, no éramos, ya hasta ahora ya de grandes, con las familias propias, estamos cenando eso, pero en ese momento no, era como fiesta, y si quieres un tamal vas y te lo sirves y ándale, come algo. ¿Cocinas, de hecho, o no? No. Okay. Bueno, puedo hacer unos huevos, una cosa así, pero no es mi fuerte. Bueno, después te vas a la universidad. Después me voy a la universidad. Primero me voy un año a Sonora, a la Universidad de Sonora, a estudiar economía. En la escuela, en la preparatoria, con estas monjas que te decía, tuve una maestra de economía revolucionaria, sí, pero verdaderamente revolucionaria. Y entonces a mí me gustaban mucho los números, yo me sacaba 10 en matemáticas, en química, en física. Y dije, bueno, pero ¿cómo le hago para estudiar algo que tiene que ver con números, pero que me ayude a entender por qué las desigualdades, por qué hay tanta gente pobre, tanta gente rica, por qué tantas diferencias? Y entonces esta maestra dije, pues economía. Entiendo la riqueza, su distribución, y además son números. Y así decidí. Y me fui a la universidad primero un año, a la Universidad de Sonora, pero hubo una huelga ese año. O sea, no tuve clases. Yo fui parte de ese movimiento, por supuesto, inmediatamente me involucré porque todo me parecía justo. Pero bueno, después de ese año dije, me vengo a la UNAM, aquí ya tenía amigas, amigos y tal, y me vine aquí a estudiar esa carrera. ¿Y tienes amigos de la infancia? ¿Todavía los conservas? Sí, mis amigas de la infancia, 2 de ellas viven aquí, en la Ciudad de México. Nos seguimos viendo. Yo aquí tengo otros grupos de amigas, pero así de sonorenses, esas que te conté que la desamarré, seguimos siendo amigas hasta la fecha. No, bueno, a mí no se me va a olvidar tampoco. Hasta la fecha seguimos juntas. Sí, Patricia Mercado entonces se jacta de tener amigos verdaderos. Sí. Para mí es muy importante, como yo te decía, siempre andaba con amiguitas, las del barrio, las de acá. A esas las perdí en el camino, porque además pues yo me salí de Ciudad Obregón, ¿no? Primero a Hermosillo y luego me vine para acá. Pero tengo, te digo, esas tengo otras amigas también, los que no viven acá, de Obregón, que nos vemos cada año, vamos a algún lugar. Sí, para mí es muy importante. Conservarlas, alimentar la amistad, ¿no? El cariño, la solidaridad, muy, muy importante, y sí lo tengo. ¿Cuándo conoces a tu esposo? Fíjate que pues, nos conocimos, estuvimos en un partido, cuando yo vine acá entré a un partido que es el Partido Revolucionario de los Trabajadores, que por cierto, ese partido, mucha gente piensa que yo fui la primera candidata mujer a la presidencia. Pero no fue así. La primera candidata mujer a la presidencia fue Rosario Ibarra de Piedra, una que en esos tiempos, en el 83, a principios de los 80, pues le desaparecieron a su hijo, que participó en la guerrilla, y como madre de hijo desaparecido, pues entró, ¿no?, a buscarlo y a pedir justicia, y fue candidata de ese partido. A ese partido yo entré. Y Horacio, ahí estaba también, ¿no? Yo luego me fui a la vida sindical,
Él también era sindicalista del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y bueno, pues en algún momento de la vida, pues a pesar de que nos conocíamos desde antes, en este partido, en algún momento se dio la relación. ¿Y cuánto tiempo tienes de casada? Pues ya como 30. 30. No, felicidades. Sí. 32 años, una cosa así. ¿Tienes hijos? Tengo una hija que acaba de cumplir 30 y tengo un hijo de 29. Además así los decidí, así yo dije, no, a ver, yo voy a seguir en la calle, pues, su papá también, porque ¿no? Cada uno tenemos nuestros trabajos. Ellos tienen que ser, si tengo hijos voy a tener 2 o 3 seguiditos, para que estén juntos, para que jueguen juntos, para que no necesiten así como para su vida cotidiana. Y así los tuve, ¿eh? Sí. No, yo me embaracé, parí, amamanté, me embaracé, parí, amamanté. Digo, tampoco es que me haya ido para mi casa, porque embarazarse no implica que te vas para tu casa, puedes seguir trabajando, no es una enfermedad. Pero los tuve así, seguiditos, se llevan 1 año 5 meses. Y fue padrísimo, porque efectivamente son niños que convivieron mucho ellos, ¿no? Los dos jugaban bien, de la misma edad. Y ahorita siguen unidos todos, se ven seguidos. Sí, ya cada uno vive por su lado, ¿no? Tienen sus parejas, en fin, y nosotros también vivimos por nuestro lado. Muy bien. ¿Y alguna experiencia tanto buena como no tan, no sé, o más bien relevante de cuando estabas estudiando tu licenciatura? De pronto dijiste, no va por aquí, o cuando empezaste con todo este tema de política, ¿no? No, te digo que yo desde cuando estuve en preparatoria en Obregón, en este último colegio con las Mercedades de Berris, era cuando estaba la teología de la liberación, que fue una corriente de la Iglesia Católica a favor de la justicia, que apostó por los pobres. Incluso la guerrilla centroamericana estaba con mucha, digamos, incluso sacerdotes, ¿no? Que estaban en esta guerrilla, digamos, apostaron por la justicia. Y entonces yo ahí fue cuando empecé a participar, ¿no? Y por eso incluso decidí decir, ¿sabes qué? Yo me voy, porque si ustedes tienen la expectativa de que yo me case, digo, no pasa nada con que uno se case y tenga familia, pero no puede ser lo único, ¿no? Entonces, mejor me voy y yo puedo realizar las actividades que yo haga sin que eso implique un roce con mi familia, ¿no? Con mis papás, con mi madre. Entonces, por eso salí. ¿Y cuál entonces consideras tu pasión? Pues mira, mi pasión es la tarea, es mi trabajo, son mis convicciones. Nunca he cedido, o sea, las convicciones que voy tomando, pues ahí las sigo, o sea, no es a veces sí, a veces no. Yo creo en eso, ¿no? Yo he participado en política así, o sea, tratando de hacerlo sin simulación, sin qué es lo que me conviene ahorita, decir, mejor no lo digo, ¿no? Sino sin tener una personalidad agresiva, ni hacer política así acusando al otro de que está mal, pero sí con convicciones, o sea, de lo que yo pienso, con mis argumentos y por qué, ¿no? Entonces, y eso pues lo aprendí por eso, porque te digo que yo opté en la vida, o sea, no fue así como que me fue llevando y quién sabe qué, opté en la vida, o me quedo en Obregón, o sea, cumplo la expectativa de una muchacha como yo, digamos, a los 18, 19 años, o pues, rompo con eso por mis convicciones. Sí, nos cuesta más, ellos nada más chun. Yo solo lo conocí aquí. La garnacha. En el norte no somos de la garnacha. Ese es el tema con las construcciones, que lo hacen muy a trostemoches y cuellos de botella. ¿Qué te parece? Maravilloso metro. Súper especial, el Monumento a la Madre. ¿Qué significa para ti, senadora, este emblema?
Pues mira, yo soy madre y realmente me parece, yo soy muy feliz de haber tenido mis hijos. Los decidí cuándo, decidí cómo. En la Constitución ese derecho está garantizado, ¿no? Garantizado el derecho a tener hijos, cuántos, cómo y tal, cuándo. Entonces, a mí me parece, digamos, eso me dice este monumento, que las mujeres, digamos, la maternidad es una etapa de la vida, es una etapa de la vida de muchas mujeres, pero tiene que ser decidido. Si decides no ser madre, está también muy bien, ¿no? Lo que tenemos que respetar como sociedad es el derecho a decidir, y en esta placa, que durante muchos años dice a la que nos amó antes de conocernos, en 1990, el movimiento feminista, un 10 de mayo, que siempre había muchas movilizaciones, no las hemos hecho, pero había movilizaciones donde nos vestíamos de negro, de luto por las mujeres muertas por aborto, por tenerlo penalizado, por aborto clandestino, por aborto insalubre. Entonces el 10 de mayo era un día, pues, de luto por esas mujeres que no se les brindó el derecho a decidir. Entonces en 1990 pusimos esa placa, ¿no? Sí nos amó antes de conocernos, pero porque su maternidad fue voluntaria, es decir, porque pudo decidir, ¿no?, ser madre. Entonces, por supuesto que desde el embarazo es una experiencia maravillosa. Nos contabas de lo significativo que es para ti toda esta parte de la mujer, del ser madre, y pues sabemos que tú tienes mucho que ver con esta placa, ¿no?, aquí en este monumento. Cuéntanos, por favor. Mira, este es un emblema de la lucha feminista y de la lucha de las mujeres por el reconocimiento de nuestros derechos. Los 10 de mayo, en lugar solo de festejar la maternidad de las mujeres, lo que conmemoramos, y hay movilizaciones alrededor que empiezan siempre aquí en el Monumento a la Madre, es que las mujeres tienen que decidir su maternidad. Puedes decidir que sí, puedes decidir que no, tienes oportunidad, ¿no? El aborto es el último recurso para que tu maternidad sea voluntaria, ¿no? El movimiento feminista ha luchado muchísimo porque no veamos al aborto como un problema penal, sino lo veamos como una problemática de salud. Son las mujeres pobres, ¿no?, las que se arriesgan a abortos mal practicados. Las mujeres con recursos los hacen en los consultorios de sus médicos particulares. Entonces es un problema de justicia social muy fuerte y un problema, por supuesto, de salud pública. Ese es el acuerdo que queremos hacer. Entonces, hace 30 años estaba solamente la parte de arriba, a la que nos amó antes de conocernos, como esta, ¿no?, idealización, digamos, de la maternidad, pero decimos, entonces nosotros, el movimiento feminista, pusimos esa placa porque su maternidad fue voluntaria. Por eso nos puede amar desde antes de conocernos. Si no, si el embarazo es producto de una violación, que cada vez son más grandes, incluso de niñas y de adolescentes, pues claro que no necesariamente te reconcilias con ese embarazo, y tenemos en este país, no es delito el aborto, el aborto por producto de una violación, digamos, interrumpir el embarazo producto de una violación. Entonces, bueno, es un gran emblema de lo que queremos decir, ¿no?, de lo que queremos decir cuando decimos anticonceptivos seguros, educación sexual y, como último recurso, tener acceso a una interrupción segura, como ya en la Ciudad de México la tenemos, y es un derecho de las mujeres. ¿Dónde te ves en algunos años? ¿Dónde te visualizas? Pues me visualizo haciendo lo que hago. Puedo seguir siendo legisladora, puedo ser parte de una asociación civil, digamos, construyendo, interviniendo, incidiendo en la política pública para el respeto a los derechos, a la democracia, ¿no?, a la participación, o también haciendo política pública en algún espacio de representatividad popular. ¿Algún mensaje que nos quieras dar para el público que nos ve en este programa, por favor? Bueno, pues felicitar al canal del Congreso por el programa. Creo que todos los legisladores, las legisladoras tenemos una historia, no estamos aquí nomás por casualidad, tenemos una historia de vida, tenemos una historia de participación, y qué bueno que se conozca, ¿no? No solamente nuestras propuestas, que a partir del canal del Congreso, pues la población puede conocer lo que hacemos, cómo votamos las legisladoras y los legisladores, sino también
esta historia de vida, ¿no? Porque también pues tiene que haber congruencia entre lo que uno propone como reforma legislativa, cómo vota con esta historia de vida. Entonces, por eso me parece pertinente, o sea, no es una cosa de más, sino una cosa muy importante, que también finalmente con tu vida personal, pues hables de tus compromisos políticos y legislativos. De verdad, felicidades. Ay, muchísimas gracias, al contrario, ha sido de verdad un placer que nos hayas abierto las puertas de tu casa, senadora, que hayamos hecho este recorrido, tú como presidenta de una comisión tan importante, ¿no? Que ahora sí que nos des el ejemplo, que nos impulses y que nos des como estas ganas, ¿no? Que como ciudadanos de poder contribuir y además utilizar todo lo que nos dan ustedes, ¿no? Como legisladores, y que nos dan el acceso a, ¿no? Como es el transporte público y toda esta parte de la movilidad en bicicletas, etc, etc. Muchísimas gracias. Y peatonal. Verdad. Perdón, y peatonal, sí, claro, muy importante además, muy importante. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias a ti, verte pronto. Gracias. Hasta luego. El canal del Congreso presentó